Hola, bienvenidos a Vortex. Hoy os quiero hablar de la herramienta de 3D, el software 3D Lightwave. Para empezar, quiero hablar de esta peculiaridad que tiene Lightwave, ¿no? Y abrir la ubicación del archivo, vamos a la carpeta donde se instala. Y vamos a ver que dentro del support tenemos el 3D Party, la carpeta Unity 3D y esta herramienta, este package de Unity, que lo que hace es poder trabajar con escenas directamente dentro del directorio de los assets y automáticamente en tiempo real te modifica la animación de nuestro objeto. Para ello simplemente tenemos que instalarlo y automáticamente nos va a abrir Unity. Nada que importar dentro de este proyecto, y lo más importante es crear una carpeta con la escena dentro de Unity con el link. Entonces, dentro de nuestro proyecto, donde vas a crear la escena, debería, dentro de los assets, vamos a crear, yo voy a crear un nuevo proyecto para que lo veamos en tiempo real, que va a ser mucho más sencillo de visualizarlo, no con tantas carpetas. Y vamos a llamarle Lightwave. Vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos nuestra carpeta y le damos a crear. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser importar el paquete que lleva Lightwave. En archivos de programa nos entramos, support, y Unity, y nos instalamos el paquete. Este paquete nos instala lo que es la herramienta de sincronización. Nos instala esta herramienta de sincronización y ahora vamos a salvar la escena y vamos a ver si nos funciona bien. Ahora tenemos que decirle dónde está el Lightwave. Tenemos que ir a archivos de programa de nuevo, tenemos que ir aquí, decirle, entrar en la carpeta de Unity y decirle que aquí está Lightwave. Volvemos a salvar la escena y ahora dentro de la carpeta vamos a crear, podemos crearlo aquí dentro, pero en cualquier carpeta debería de servirnos. Creamos una carpeta que se llame Lightwave o LW, como queráis, y aquí vamos a guardar el objeto y las escenas que vamos a crear. Abro el modelador, subdivido mi objeto, creo lo que son herramientas de deformación llamadas skeletons. Luego vamos a decir que luego todo esto se convierte en bones, que son, la descripción sería huesos, pero son herramientas de deformación de la malla. Le vamos a salvar a nuestro objeto y vamos a buscar en los assets Lightwave y vamos a llamarla cubo mismo. Y una vez que está guardado ya nos permite llevarlo a layout. Voy al rig, convertimos en lo que llamamos en bones, lo que estaba hablando antes. Selecciono los tres y voy a fijar la posición en la última rotación, y ahora ya voy a crear una pequeña rotación. Disculpad, aquí no, en otro frame. Sí, seleccionar hueso en el centro, de la punta y hacia el otro lado, hacia adelante. Vamos a salvar la escena en la misma ruta
y si todo ha salido bien, nos debería de crear aquí un prefab ahora no lo ha creado, le ha costado un poco, pero como podéis ver, una vez que ya lo tenemos sincronizado, no sé si era por la carpeta, tiene que estar dentro de una carpeta que se llama escenes, pero sí que me he dado cuenta de que si no tenemos en esta versión el cubo dentro de la misma ruta, nos da muchos problemas. A mí me ha dado muchos problemas porque esto no funcionaba así. Simplemente con ponerlo dentro de una carpeta todo, las escenas y los objetos en carpetas separadas, lo usaba bien. En esta versión, debido a algún error que tienen que tener, no está funcionando correctamente. Lo primero que nos tenemos que fijar es en el factor de la escala, y le damos al 1 y aplicamos, y nos vamos a fijar en una cosa. Ahora vamos a tener que crearle el animator, ¿vale? Esto lo dejamos todo como está. Si ya pinchamos la animación y la arrastramos aquí, ya vemos como tenemos la opción para activarle el animator. Si vamos a crearle uno desde assets, animator controller, y se lo arrastramos, le ponemos el nombre que queramos y lo arrastramos aquí. De esta manera tenemos el animator y tendremos, por supuesto, la animación. Tenemos aquí, debemos tener en la escena que deberíamos ya visualizar la animación. Como podemos ver, ya tenemos aquí la animación. Vamos a crearle una luz. Si nosotros ahora visualizamos en la escena la animación, estamos viéndola aquí, y nosotros decimos, bueno, no nos gusta cómo está quedando esta animación. Tan sencillo como ahora venir aquí y seleccionar un bond y modificarla y salvar esta animación hacia el otro lado, automáticamente en Unity esta animación se nos importa y se sincroniza. Entonces cuando demos al play, automáticamente ahora se nos deformará hacia el otro lado, como podéis ver. Esto es una de las ventajas que tiene trabajar con Lightwave, este poder de sincronización que tiene, aunque al principio puede ser un poco lioso hasta que lo tenemos bien situado. Recordamos que nos sale aquí para indicarle dónde está la aplicación, el programa. Tenemos que decirle aquí está la carpeta de Lightwave, y bueno, indirectamente de esto podemos darnos cuenta de que funciona muy bien la sincronización, y así podemos añadirle más animaciones. Vamos a hacer algo más exagerado. Y vamos a comprobar si salvamos la escena y le damos al play. Deberíamos de ver cómo se retuerce, o habéis visto ya cómo se retuerce. Esto es el poder de sincronización que tiene una herramienta como esta. Y ahora vamos a pasar directamente, aparte de hablar de las herramientas, la herramienta Lightwave, ¿no? A lo mejor, para no liaros, si habéis descargado la demo de Lightwave, yo lo primero que voy a hacer es poner la interfaz como viene por defecto. Una de las grandes ventajas que tiene Lightwave es su poder de personalización. Automáticamente, y bueno, yo empecé a trabajar con la versión 7.0, lo cual me ha llevado, después de tantos cambios, pues tener todo personalizado, mis herramientas, para que no me afecten los cambios de versión.
lo cual a veces pues me supone un problema, porque cuando abro una versión, la versión actual, no encuentro a veces las herramientas, o han modificado algo el nombre. Después de tantos años, de 10 años con Lightwave, me encuentro que han cambiado algún nombre, no localizo algunas herramientas, y a veces me resulta un poco lío trabajar con las herramientas. Por ejemplo, los modos de selección que están en modo polígono, edge, polígono, volumen, siempre estaban bajo y ahora están aquí a la izquierda. Y el Action Center Mouse, que lo teníamos en un desplegable, pues ya lo tenemos, como podemos ver, aquí abajo. Son herramientas que, bueno, es un modo de trabajar u otro, es independiente de lo que queramos hacer. Como podéis ver, ahora estoy usando la tecla Alt. También otra cosa que no quiero confundirlos, los atajos, todo lo tengo personalizado a la versión antigua. Voy a ponerlo como por defecto y voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ya que no es como estoy acostumbrado a trabajar, pero para no liaros mucho. Con la tecla Alt podemos desplazarnos por la pantalla, incluso en la vista de perspectiva. Es una perspectiva que puede rotar. Estas tres vistas son ortogonales de 2 dimensiones y son todas totalmente personalizables. Les podemos desplazar, rotar. Luego tenemos los tipos de vista: wireframe, que es, vamos a decir, tipo de malla, ¿no? Luego podemos poner texture aware, ¿no? Que vemos las dos cosas: texturizado con sus efectos y defectos, como digo yo, ya que podemos ver el Surface Editor, como podemos llegar a ver hasta un suavizando. El smoothing es un suavizado visual que nos puede ayudar a visualizar mejor la malla. Si nosotros no tenemos activado el smoothing, normalmente no se ve, le quita algo de suavidad, está como más áspero. Aquí no se llega a apreciar mucho porque lo tengo, un segundito, así lo veremos mejor. Si estamos viendo ahora el Surface Editor y damos smoothing, vemos ese pequeño suavizado. Ese pequeño suavizado es más visual que otra cosa, ya que no estamos subdividiendo el polígono. Es un efecto visual más que otra cosa, ya que si nosotros subdividimos bien el objeto no tendremos ese problema. Ahora estoy aplicando lo que llamamos un subpatch. Sería lo equivalente al modelado de NURBS en otro software como Maya, Blender, etcétera, que al fin y al cabo es más o menos lo mismo. Tenemos diferentes estados para el NURB, para el de NURBS, de subdivisión, niveles de subdivisión se puede llamar. Y ahora vamos a ver que una de las cosas que siempre me llamaron la atención de Lightwave es que lo tenemos siempre todo muy ordenado, ¿no? Estamos en la herramienta de modelar y tenemos herramienta de mover, tenemos drag para arrastrar nuestros puntos. En la snap drag sirve para cuando estás cerca de un punto, más o menos hace una especie de efecto imán. Luego tenemos pues herramientas tipo para arrastrar vértices, varios vértices a la vez. Podéis ver magnet. Tenemos unas cuantas herramientas para visualizar, para trasladar, para modificar. Estas son novedades luego tenemos para alinear. Y luego pues herramientas de subdivisión. Vamos a crear una superficie que no esté muy subdividida para poder visualizarlo mejor. Si seleccionamos el modo polígono, vamos a bisel y podemos crear biselados y podemos ir dando forma. Botón derecho fijo la posición y con el izquierdo del ratón voy dándole forma a mi objeto. Luego siempre tenemos la opción de subpatch y crear un modelo más orgánico si lo quisiéramos. Herramientas muy poderosas como de texto,
varios tipos de texto. Y luego, si simplemente extruimos nuestro objeto, a veces podemos ver aquí en la P como nos ha hecho una cosa un poco extraña. Si nosotros simplemente dividimos o hacemos unos pequeños cortes en nuestros polígonos, se solucionan muchos problemas. Otros son problemas de la tipografía, que no puedes hacer nada. Pero normalmente esos problemas con una serie de cortes se puede solucionar. Muchas veces son problemas visuales, al hacer mal un corte. Estos problemas son muy comunes, más de los que quisiéramos en ciertos softwares, y muchas veces son culpa de las tipografías que estamos usando. Como yo tengo instaladas muchísimas, vamos a ver cuál me ha usado por defecto. Voy a usar y vamos a ir viendo directamente cómo esta no da problemas. De esta manera podemos trabajar en contextos 3D con un montón de herramientas y luego animarlas en layout. Una vez visto así por encima estos pequeños detalles, no quería irme sin decir que desde la tecla Q y en detalles sería Change Surface. Lo que pasa es que ahora encontrar cualquier cosa en la interfaz me supone un problema. Con el atajo de teclado Q, que ese no ha cambiado nunca, podéis darle el color que queráis. Por ejemplo, podemos llamarla logo y modificarle el color. Una vez hecho esto, desde el Surface Editor tendremos todos los colores que había por defecto. Si nosotros salvamos nuestro objeto, voy a poner un pequeño ejemplo, lo enviamos a layout, se nos ha mezclado aquí todo en la escena. Espero que no se nos esté también mezclado todo en Unity. Voy a cerrarlo. Tenemos las herramientas de animación que ya he mostrado y con unos clics podemos lograr resultados bastante interesantes, simplemente moviendo el objeto de una posición a otra. De esta manera podemos crear animaciones muy simples en muy pocos segundos e incluso animar nuestros personajes y objetos. El crear infografía 3D de objetos y animaciones no es solamente saber usar un programa, es mucho tiempo, ya que tienes que aprender a usar muchos factores. Por ejemplo, iluminación. Una iluminación. Si vamos a cerrar esto, vamos a cerrar todos los objetos. Voy a cargar mi interfaz, voy a ir a Edit Menú Layout, le doy a cargar y vais a ver que yo llevo mucho tiempo personalizándome mi interfaz y tengo muchos plugins, muchas herramientas. Fijaros toda mi barra con la cantidad de pestañas que ya tengo debido a los años que llevo haciendo 3D. Lo primero que voy a hacer aquí va a ser crear una superficie suelo. Fijaros que yo prácticamente uso atajos de teclado para casi todo, no me veis casi cambiar de pestaña, ya que me conozco pues los atajos de la esfera, de crear un cubo, de crear una superficie. He creado, aunque tiene el mismo color, es una superficie diferente, le he llamado esfera, que es muy importante, y ahora voy a crear un cubo aquí al lado. Selecciono el cubo, lo marco y le cambio la superficie, y aunque tenga el mismo color, no es el mismo color.
tiene asignadas superficies diferentes a mi objeto. Entonces, una vez que yo ya tengo creado mi objeto, lo tengo en mi superficie suelo, lo voy a pasar a Lightwave, a Layout. Seleccionamos la cámara. Si os fijáis aquí, tenemos aquí una especie de cámara virtual, que es la que nos va a indicar cómo vamos a trabajar. Vamos a hablar de un par de aspectos. Por ejemplo, uno de los aspectos que quiero hablar es el Surface Editor, el editor de superficies, ya que esta herramienta es muy compleja de dominar porque tiene muchísimos elementos, y yo no pretendo que sepáis hacerlo todo en un curso de Lightwave, pero lo más básico y más importante sí, ya que son ciertas, en Lightwave hay ciertas herramientas que no acabas de aprender nunca, y esta es una de ellas. Ahora, una vez que ya tenemos la cámara más o menos situada, vamos a aplicar las superficies. Vamos a ir al suelo, vamos a decirle que queremos un color gris, un poquito más oscurito. Vamos a darle un tono especular. Aquí ahora no estamos visualizando todos estos cambios que estoy haciendo. Vamos a activar lo que yo llamo lo que llamamos el VPR. Es una herramienta de previsualización del render, ¿vale? Lo voy a darle a aplicar superficie y vamos a aplicarle reflejos. Si no tenemos aplicado el VPR, no podemos visualizar estas opciones. Aplicamos reflejos, le bajamos el tono, el diffuse. Vamos a ver, serían las propiedades en que los objetos repelen la luz. El diffuse también es muy importante para los colores, y bueno, es un concepto algo que puede llegar a resultar un poquito complejo, pero si tú un blanco con el diffuse a 0 es negro, y un negro con el diffuse al 100% no llega a ser blanco, pero más o menos podríamos darle ciertas propiedades. Si nosotros contrarrestamos con luminosidad, sería lo contrario a la luminosidad. Si marcamos el negro no, por defecto es el color que menos diffuse tiene, por eso no funciona igual. Pero un blanco con el diffuse a 0 sí que es prácticamente negro. El ejemplo siempre está con el color blanco. Vamos a ajustar las propiedades. Vamos a ir a la esfera, vamos a añadirle un preset metálico. Nos está pidiendo una imagen de reflejos. Vamos un segundito a buscar donde lo tengo. Silver Reflections, ya lo tenemos. Voy a copio, pego, y allí tenemos las tres texturas metálicas. Luego le puedo dar un tono de color al cubo también y a la esfera, y de esta manera ya hemos creado un entorno, como podéis ver. Luego podemos añadirle, para una iluminación un poquito más correcta, podríamos añadirle lo que llamamos radiosidad. La radiosidad es la capacidad de rebotes sobre la luz, y podemos ver como hay ya un gran cambio de tenerla activada a no tenerla activada. La iluminación también es otro arte. Es bastante complicado llegar a dominar la luz correctamente, pero siempre podemos intentar simular las situaciones
como el día, etcétera, etcétera, y crear efectos realmente bonitos. Usar luces de relleno, prácticamente como si fueses un fotógrafo. Podemos siempre buscar lo que le llamamos el efecto de los triángulos, ¿no? Fijaros en las sombras. Nos da el poder total de poder decirle a una luz que no use sombras, para que la luz importante, la principal, sea la buena y no nos dé ningún problema. Podemos clonar esta luz que he creado aquí sin ningún problema y crear otra luz de relleno para crear un perfecto entorno iluminado. Si nosotros ahora queremos visualizar como imagen, en el momento que lanzáramos un render, ya veríamos más o menos el resultado real de nuestra escena. El render es la manera de interpretar todos los parámetros que hemos introducido en nuestra escena. Por ejemplo, le hemos dicho que renderice sombras, reflejos, refracciones, transparencias. Esta opción ahora no la tenemos visible porque no tenemos nada activado con las líneas, y a lo mejor deberíamos de a veces limitar estas cosas. El multithreading es según los núcleos que tengamos, los hilos de procesador que tengamos. Si vamos a la barra de tareas y le damos a iniciar el administrador de tareas, y nosotros vamos a rendimiento, vemos los 4 núcleos que yo tengo, pero hay gente que si tiene un i7, pues es posible que tenga hasta 8, incluso con varios procesadores, muchísimos más núcleos de los que tengo yo aquí. De esta manera aumentaremos el rendimiento. Si lo tenemos por el número de núcleos que tenemos, aumentaremos el rendimiento de nuestro render y nuestra velocidad de render, ya que el render puede llegar a convertirse realmente en un objeto, en algo muy lento. Si nosotros aplicamos transparencia a nuestros objetos, puede llegar a convertirse en una auténtica odisea renderizar algo. Por ejemplo, intentar aplicar transparencias, que esto no tiene por qué ahora convertirse en algo muy complejo, porque no tenemos casi nada, pero podemos empezar a ver cómo con la iluminación, con la radiosidad, simplemente se está ralentizando. Son softwares que suben el rendimiento de nuestro procesador al máximo, exprimen todo para poder conseguir solamente una imagen. Imaginad que son 25 por segundo si tenemos que hacer una animación. Tenemos que tener el concepto siempre de saber cómo podemos optimizar las cosas, utilizar siempre los reflejos justos, las transparencias justas, y hay un montón de procesos como el bakeado de texturas que son muy importantes para los videojuegos. Ahora, una vez dicho esto, esta pequeña introducción, podemos ver que tenemos pestaña de render, todo lo que y muchas cosas automatizadas, como por ejemplo una de las grandes novedades de Lightwave en la última versión. Voy a eliminar el cubo, voy a dejar solamente la esfera, la centro por aquí, el punto de rotación o llamo punto de pivote está justamente en el centro, y vamos de nuevo a la layout. Subimos la esfera y vamos a usar una herramienta que se llama Fracture. Le damos a OK. Disculpad, ya que nos ha eliminado nuestra escena, ya que no he salvado el objeto. Voy a usar directamente el Fracture aquí, tenemos incluso opciones para enviarlo por capas. Yo voy a dejarlo todo en la misma, le doy a OK, y lo que nos ha hecho ha sido convertirnos el objeto en un montón de trocitos. Incluso nos ha puesto, vamos a subirlo un poquito hacia arriba,
Si ahora aquí lo convertimos en un rigid body y al suelo en un static body, le damos al play, vamos a ver qué sucede. Vemos como hay dinámicas en tiempo real prácticamente. Si ahora vamos a las propiedades, vamos a abrir las propiedades, es siempre algo bastante interesante. Quitamos el rigid body y ahora le vamos a decir parts body. Automáticamente disculpad, no había activado la opción. Vemos cómo se nos convierte en un montón de trocitos nuestra escena. Esta es una de las grandes novedades, como muchas otras que tiene, emisores de partículas, etcétera. Por ejemplo, esto se le llama desplazamiento de vértices, es una cosa que quiero dejar muy clara. Así, este tipo de animaciones no se puede exportar a Unity, ¿vale? De esta manera no. Es un poquito más complejo que esto. Esto sí que lo explicaría durante el curso, porque puede llegar a ser tedioso durante el curso de Lightwave, ya que deberíamos de usar las dinámicas antiguas y es un poquito más complejo de utilizar que estas. Luego, aparte de esta herramienta, bueno, ahora podríamos totalmente renderizar esta escena aquí y podríamos visualizarlo más o menos con las propiedades que tenemos. Voy a ir un momentito para no hacerlo tan lento. Desactivamos radiosidad, vamos a la transparencia, está desactivado, interior, todo perfecto. Entonces ya podemos ver incluso en tiempo real, deslizar sobre la línea de tiempo una vez calculado, y de esta manera se nos han fusionado partes del cubo. Así lo vamos a visualizar mucho mejor. Ya en partes transparentes, por eso ese efecto tan extraño. Normalmente siempre cuando hace un corte en Fracture, automáticamente la superficie interior, lo que es el color interior, no lo cambia de color. Y podemos también manipularlo. Podría ser perfectamente un color, como podéis ver, vamos a poner un color llamativo. Y de esta manera podemos ya visualizar ese efecto con sus reflejos y cómo está funcionando toda esta parte. Lightwave tiene herramientas para no acabar. Un motor de pelo profesional, dinámicas al estilo Hollywood y muchísimas cosas que pueden llegar a ser muy interesantes. Después de esta pequeña introducción, quiero haceros una pequeña tutorial de integración, este pequeño vídeo de introductorio a Lightwave muy básico. Tampoco explico grandes cosas, pero si vais trasteando como mover, rotar, todas estas opciones que suelen estar en las pestañas como ítems, rotar, todo esto ya lo tenemos bastante sabido. Automáticamente con las dinámicas activadas nos calcula en tiempo real qué sucede cuando desplazamos un objeto. Ahora, como están activadas, pues son todo problemas y tenemos que desactivarlas. Desactivamos las dinámicas y ya podemos, por ejemplo, desplazar un objeto, y si las activamos y le damos al play, ahora mismo nos ha cogido la posición anterior, pero hay que ir probando, desactivando dinámicas, activando. Primero se hacen las animaciones y lo último son las dinámicas. Bueno, dicho esto, quiero pasar a lo siguiente. Hasta aquí espero que os haya gustado esta pequeña introducción. Hay un montón de elementos también, como las hypervoxels, como las partículas, simulación de vientos, integración con RealFlow. También tenemos integración con herramientas como Blender, Unity. Es una herramienta muy versátil.
herramientas de formación de muchísima potencia. Por ejemplo, si eliminamos, voy a eliminar un momento esto. Que le he subdividido mucho la malla, le doy a salvar el objeto ahora, lo envío a layout de nuevo, subo hacia arriba mi objeto, que es el principal. Tenemos la herramienta Spline Control, que desde propiedades y de formación podemos añadirla. Como podéis ver, no solamente existe esa herramienta de formación, hay muchísimas. Yo voy a basarme ahora de momento en Spline Control. Aquí te dice los puntos de control que quiero nada más 3 para la demostración. Y vamos a activar el Spline Control en la interfaz y vamos a encontrarnos con una línea simplemente con unos puntitos en los cuales podemos deformar y animar en unos pocos segundos. Animaciones que pueden llegar a resultar muy complejas. Si consigo hacer bien la demostración. Aquí como coge la curva, aquí ya cogeríamos el punto 2, punto que está aquí, y lo juntamos con el de abajo y con el punto final. Ya volveríamos aquí. Vamos a ver el resultado, como en unos pocos segundos hemos conseguido una deformación de la malla y una pequeña animación. Esto lo estoy haciendo muy improvisado y tal vez no pueda, a algunos le pueda resultar un poquito así, que no estamos consiguiendo buenos resultados, pero es como todo, necesitas prepararlo un poquito mejor, preparar un poquito mejor las escenas y así se pueden conseguir resultados realmente increíbles. De hecho, esta herramienta la uso mucho a veces para cuando quiero hacer la animación de un libro que pase páginas. Este tipo de animaciones puede llegar a ser muy práctico. Se pueden usar lo que se llaman mapas de influencia, weight maps. Vamos a explicar un poco lo que es un weight map porque puede resultar muy interesante antes de acabar este tutorial. Vamos a eliminar todo lo que hay. Vamos a la superficie, vamos a subdividirla mucho. Una vez que la tenemos, vamos a coger y vamos a crear un skeleton. Si lo recordáis, el de antes es lo que he usado para la deformación. Pero ahora vamos a usar lo que se llama un mapa de influencia o weight map. Vamos al weight shade para ver los colores. Un segundo, vamos a dejarlo aquí, vamos a verlo aquí. Vamos a crearle un weight map, ¿no? Le vamos a llamar nuevo, vamos a llamarle influencia. Fijaros cómo se ha creado de un color rojo. Una vez que tenemos este color, es lo que el hueso va a deformar. Independientemente que nuestro skeleton, nuestro hueso, esté en otro lugar. Vamos a ponerlo en esta esquina para hacer la demostración. Salvo el objeto y abro layout. Vamos a enviarlo a layout. Y ahora vamos a subir un poco la cámara. Y volvemos al setup. Y le digo convert skeletons into bones. Y ahora si nosotros animamos el hueso tal cual, no va a suceder nada más que va a subirlo todo. Como lo vemos. Activamos las motion options, digamos opciones de movimiento, ¿vale?
Y aquí ya vemos otro tipo de elementos. Vamos a las propiedades del hueso, disculpad, bones, propiedades. Aquí ya nosotros le definimos la influencia que queremos que tenga cada hueso. Si nosotros aplicamos el mapa de influencia a ese wave map, vamos a obtener otro resultado. Si nosotros ahora desplazamos el hueso, vemos que solamente desplaza la malla. Esta es una de las claves del rig, cuando hacemos un rig de personajes, para que las deformaciones se hagan correctamente. Si nosotros nos estamos fijando aquí, lo que hemos pintado es lo que se está desplazando. Si vamos a Modeler, vamos a seleccionar otra parte, y le decimos New, pero seleccionamos de nuevo influencia y le damos a crear. Hemos modificado nuestro mapa de influencia, ¿vale? En el momento que lo tenemos creado, vemos como el hueso sigue deformando toda la malla. Sin embargo, si vamos a las propiedades de nuevo del hueso y le quitamos la influencia, desplaza toda la malla. De esta manera podemos conseguir que nuestros personajes, cuando estamos trabajando con un personaje y lo estamos animando, si se mueve una parte y dices tú, uy, yo no quería que se deformara esta parte, con los mapas de influencia podemos determinar que queremos que se deforme y que no. Con los weight maps, una parte muy importante. Quiero decir que todos los softwares usan mapas de este estilo, bien para desplazamientos, bien para canales de transparencia, bien para un montón de cosas. Unos los usan de una manera, otros de otra, incluso lo que llamamos deformación de mapas de vértices. No os complico más la vida con esto ahora mismo, solamente quería que os conocieseis lo que son los mapas de influencia, porque cuando uno intenta hacer, a lo mejor con lo que habéis visto, se baja un objeto, le añade unos huesos, los convierte en bones e intenta animarlo, dice, uy, cuando muevo el brazo es que se me mueve el hombro, el pecho, la cabeza, se mueve todo. Es porque no están bien asignado lo que se dice en los mapas de influencia. Un hueso está afectando a más parte de la malla necesaria. Lo que se suele hacer mucho, a veces si no se usan mapas de influencia, es cuando creamos los huesos, automáticamente añadirles en la zona que queréis que haya una influencia. Entonces, de esta manera intenta siempre deformar esta parte de la malla. No sé si vamos a poder apreciarlo ahora en layout con el mapa de influencia quitado. Vamos a salvar, no sé si no lo va a permitir ahora. Vamos, limpiamos la escena y la cargamos. Con temas de animación es mucho más complejo hacer estas modificaciones, pero vamos a poder visualizarlo en un momento. Vamos a ver si seleccionamos el hueso. Aquí, como la malla es lo que hay, no nos permite deformar. Normalmente en un objeto más complejo sí que podemos ver modificaciones mucho más complejas. Normalmente en objetos planos pues nos desplaza directamente toda la malla. Dicho esto, aquí ya voy a hacer ya una pausa, porque con Lightwave podríamos estar días y días hablando de un montón de temas. Y bueno, pasamos a la siguiente de integración, que es muy llamativa. Es una pequeña introducción a efectos visuales para cine, y es un pequeño ejemplo de lo que podemos realizar con Lightwave. Simplemente